Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya 26 de marzo y el día viene mirando al cielo. Menos nubes, apenas lluvias y ya sol que invita a primavera. Se fueron las borrascas y el cielo queda mucho más despejado. Es un gustazo. A ver, hoy la Unión Europea va a presentar un plan de preparación a la ciudadanía en caso de una guerra, de un ciberataque global o de una catástrofe. Quiere ver la Unión Europea si somos capaces de estar 72 horas encerrados en casa sin luz, sin agua y sin comida. El gobierno dice que el plan de Bruselas está bien, que muy bien, fenomenal, pero que esto de ser precavidos, pues lo apuntamos, pero que no hay que despertar las alarmas. Y Bruselas insiste en que los estados deben prepararse para que los ciudadanos sean responsables. Quiere un compromiso por parte de los ciudadanos y apela, por lo tanto, a la responsabilidad individual. Hoy en la Tertulia Capital vamos a preguntar a nuestros invitados si estarían preparados para soportar esas 72 horas. ¿Se lo imaginan? Bueno, hoy Pedro Sánchez comparece en el Congreso para explicar el gasto en defensa, no el rearme. Esquiva la palabra. Nos dirá cuánto, nos dirá cómo, nos dirá de dónde van a salir los fondos para esa mayor defensa y para esa mejor seguridad. Bueno, lo dudo. De momento el presidente está viendo si puede mover fondos de otras partidas para aumentar ese gasto en defensa y cumplir con Europa y también con la OTAN. Ayer tuvimos un pequeño aperitivo, la comparecencia de Pilar Alegría. Insistió en que España va a tener un papel protagonista en el rearme, mucha floritura y poca chicha. Dijo que sigue trabajando el gobierno para aprobar un nuevo presupuesto, pero insistió en que no iban a perder el tiempo, que no tienen apoyos, pues nada, que para qué trabajar y pelear por las cuentas de España si no tienen apoyo. Y encima, pues eso, que no nos van a nosotros a enredar y a entretener sin más. Ojo que el proyecto de presupuestos es un deber del gobierno recogido en la Constitución. La Constitución permite que se puedan prorrogar los presupuestos, pero obliga a presentarlos aunque no se consigan los apoyos. Es un paso que ningún gobierno puede esquivar. En las bolsas, el IBEX 35 está, on fire, tocando el cielo con los dedos. Firmaba ayer un nuevo máximo de 17 años, niveles de 2008. JP Morgan cree que la banca puede estirar el rally. Lleva en el año una subida del 28%, lo que se suma al avance del 26% anterior. Dicen que la expansión fiscal de Alemania es uno de los motores que puede favorecer al sector bancario en su conjunto, a pesar del entorno de bajadas de tipos de interés que estamos viviendo. Aún así, mucho cuidadito porque el caos arancelario podría restarle al crecimiento de la eurozona 4 décimas, lo dice Standard & Poor's. Los mercados están dibujando pues diversos escenarios ante lo que llaman el tsunami arancelario que se iniciará el 2 de abril. Se habla de un arancel universal del 10%, se habla de tarifas del 25% a las importaciones desde México y Canadá, se habla de aranceles sectoriales o de aranceles recíprocos o que no haya. Todo es posible con Trump y lo estamos viendo porque día sí día también pues parece que cambia de tono o de parecer. Así que analistas, inversores están trabajando con diferentes escenarios, desde un desplome de las bolsas y de una caída del dólar desde el 2% hasta un rebote de la moneda americana superior al 5% si Trump se echa atrás. Lo veremos. Hay dos cositas más. Uno, tendremos hoy dato definitivo de PIB de 2024. El dato inicial nos dejó un crecimiento superior a las previsiones del Banco de España del 3,2% gracias al tirón del consumo privado, al mayor gasto público y también a las exportaciones, un auténtico motor. Y ojo, ya tenemos acuerdo de alto el fuego entre Ucrania y Rusia. Kiev y Moscú se comprometen a detener los ataques contra la infraestructura energética y a garantizar la navegación segura en el Mar Negro. Vamos a ver cuánto dura y qué pasa, porque los bombardeos siguen. Esto es Radio Intereconomía, son las 8:05, arrancamos esta segunda hora y lo hacemos ya con titulares. Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato definitivo de PIB de 2024. Lo va a hacer a las 9 de la mañana tras adelantar que la economía española cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del 3,2%, medio punto por encima del avance registrado en 2023. Precisamente ayer la agencia Standard & Poor's mejoraba su previsión de crecimiento para España 1/10 este año, pero recortaba su estimación de PIB de la eurozona debido a la incertidumbre y a los aranceles de Estados Unidos. Desde la Unión Europea, el comisario de Comercio Maroš Šefčovič, de reunión ayer con su homólogo estadounidense Howard Lutnick, insistía en su cuenta de X en lograr un acuerdo con Washington sobre esta guerra comercial y desde el gobierno español amenazan con una respuesta contundente. Pilar Alegría, su portavoz. Desde luego las guerras comerciales no benefician nunca a nadie. Ahora bien, si esos aranceles, lógicamente, afectan directamente al sector, a los sectores productivos de nuestro país, a los productos, lógicamente, no solamente también españoles y europeos, como ya ha sucedido en el caso del acero y el aluminio, Europa, lógicamente, trasladará, y España trasladará, por supuesto, una respuesta contundente en defensa, por supuesto, al producto, a los productos españoles y, por tanto, a los productores españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para defender el aumento del gasto en defensa. Sánchez va a explicar a partir de las 9 de la mañana la postura del Ejecutivo sobre el rearme de Europa, con algunos de sus socios divididos y esperando a que concrete de qué manera quiere llegar a ese objetivo del 2% del PIB que pide la OTAN para el año 2029. La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presenta la conocida como Declaración Fiscal de Primavera, en la que el gobierno del Reino Unido va a informar de la situación de las finanzas del país, con la duda de si el próximo presupuesto incluirá recortes de gastos y aumento de impuestos para intentar equilibrar las finanzas públicas y poder financiar el incremento del gasto en defensa. Reeves ha adelantado hace unos días en la BBC que no tiene intención de llevar a cabo esos recortes. Si las finanzas públicas no estuvieran en una base sólida, tendríamos que estar recortando presupuestos para sostenerlas, decía. En cambio, pudimos redirigir dinero del desarrollo internacional al gasto en defensa y el Banco de Inglaterra tuvo la confianza para reducir las tasas de interés. Eso no habría sido posible, añadía, a menos que hubiera presentado un presupuesto que devolviera la estabilidad a la economía, y no me disculparé por hacerlo, porque no son los ricos y los más privilegiados quienes pierden cuando la economía es inestable. Allí en Reino Unido acabamos de conocer uno de los datos de la mañana, el dato de inflación del mes de febrero. Se moderan los precios hasta el 2,8% desde el 3% anterior. Así que esa moderación de 2 décimas en la inflación de Reino Unido, que se queda también 2 décimas por debajo de lo previsto. En los mercados, las bolsas recuperan la tendencia positiva tras la posibilidad de que Trump reduzca los aranceles. Lo que llevaba anoche las ganancias a Wall Street hacía que el IBEX 35 recuperara los 13.400 puntos y marcara máximos de 17 años. Pedro Sánchez es consejero delegado de Avatrade en España. Lo importante de los aranceles no es si van a ocurrir, que estoy convencido de que van a ocurrir, sino cuál va a ser el tipo arancelario real. No va a ser un 25, será un 10, será un 5, será un 3, será un arancel completamente distinto al que amenaza, y por cuánto tiempo lo mantiene, ¿no? Para ver también luego esas presiones inflacionistas que van a generar los aranceles. Pero yo creo que en algún momento se va a acostumbrar a este discurso de te amenazo, pospongo, y al final de momento no hemos llegado a nada y el mercado se relajará. Esta mañana los futuros en Europa vienen subiendo. Avanza el futuro del DAX un 0,19%, sube un 0,17% el futuro del Eurostoxx 50 y el futuro del IBEX 35 lo tenemos también con ganancias algo más moderadas, del 0,05%. Futuros en negativo en Estados Unidos y mayoría de ganancias esta madrugada en las bolsas asiáticas, donde el Nikkei de Tokio ha subido un 0,7%, casi medio punto arriba ahora mismo la bolsa de Hong Kong. En el mercado de divisas, el euro se mantiene esta mañana por debajo del nivel de $1,08. Tenemos subidas de casi medio punto para el futuro del petróleo. Sube también el oro, está en $3.059 la onza. Ucrania y Rusia pactan un alto el fuego de 30 días contra infraestructuras energéticas y en el Mar Negro. Desde la Casa Blanca aseguran que ambos países aceptan eliminar el uso de la fuerza y evitar el uso de buques comerciales con fines militares, aunque desde Moscú matizan que estos compromisos solo entrarán en vigor si se levantan las sanciones de Occidente contra su sector agrícola. El presidente francés Emmanuel Macron recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Encuentro para preparar la cumbre de la coalición de voluntarios que se reúne mañana jueves y en la que se tratará de finalizar
garantizar el apoyo a corto plazo al ejército ucraniano, definir un modelo de defensa en ese país y concretar las garantías de seguridad que pueden aportar los ejércitos europeos. Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visitará este viernes la base militar del país en Groenlandia. Viaje en medio de las tensiones entre Washington y la Unión Europea. Visitaré a algunos de nuestros guardianes de la Fuerza Espacial en la costa noroeste de Groenlandia y también comprobaré cómo está la seguridad allí. Como saben, es muy importante. Muchos otros países han amenazado a Groenlandia. Han amenazado con usar sus territorios y sus vías fluviales para amenazar a Estados Unidos, a Canadá y por supuesto a la gente de Groenlandia. Así que vamos a ver cómo van las cosas por allí. Desde Copenhague, el gobierno danés ha calificado esta visita como una presión inaceptable sobre su territorio que Trump pretende anexionar a Estados Unidos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Hoy en día, la gestión empresarial requiere cada vez más avances tecnológicos. En este contexto, los sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP, han surgido como una herramienta fundamental para la digitalización de las empresas, ya que integran funciones clave como contabilidad, gestión de inventarios y relación con clientes en una sola plataforma. En los últimos años, los ERP han evolucionado hacia soluciones en la nube, ofreciendo mayor flexibilidad y accesibilidad. Entre sus principales características se encuentran la integración total de las áreas de negocio, automatización de procesos, análisis de datos avanzados, seguridad, cumplimiento normativo y escalabilidad para adaptarse al
envejecimiento de las empresas. Estos sistemas ayudan a optimizar la gestión empresarial y mejorar la toma de decisiones. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8:15 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, arranca nuestro tiempo de tertulia. Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo lo llevas? Aquí, sí. Mitad de semana. Bueno, sabes que la Unión Europea hoy va a presentar ese plan de preparación para la ciudadanía, para que estemos ahí preparados en caso de guerra, de ciberataque. Oye, ¿qué te parece? ¿Tú estarías preparado para encerrarte en casa 72 horas sin luz, Olvídate del microondas. O sea, hicimos un training con el COVID. ¿Ah, o sea, sí? ya estamos un poquillo preparados. Pero ahí teníamos luz, teníamos agua. Pero fíjate que cuando yo, como sabes que estuve viendo fuera, hay países donde te mentalizan y hacen ejercicios, entonces hay ciertos países donde se lo toman muy en serio. Aquí nosotros nos lo tomamos un poquito a chufla porque consideramos que estamos lejos de eso, pero si yo fuera polaco, si yo fuera checo o eslovaco, pues probablemente me lo tomaría mucho más en serio. Yo creo que ese tipo de cosas, si las dicen, algo de razón tienen que tener. Juan Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo no tengo refugio antinuclear en casa. O sea, ¿tú te lo tomas a chufla? No me lo tomo a chufla, me lo tomo con tranquilidad. Creo que puede romper más por el norte y por el sur tenemos otras preocupaciones en Europa. Bueno, me acompaña Abel Martín. Abel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú tienes la despensa totalmente llena? Sí, he chequeado y creo que aguantaríamos incluso una semana. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Tú eres muy valiente, te has venido muy arriba. Bueno, vamos a ver, esperemos que no llegue, pero yo creo que sí podríamos aguantar. Oye, ¿vamos a ser capaces los ciudadanos de aguantar tanto teatro, tanto paripé? ¿O tenemos que dar las gracias porque el gobierno no quiere enredarnos demasiado con esto de aprobar los presupuestos generales del Estado? Es que quiero que escuchéis, es que lo de ayer fue de traca lo que pasó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Quiero que escuchéis a Pilar Alegría diciendo que, hombre, no nos va a hacer perder el tiempo. Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí. Pero que a la vez, lógicamente, nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Abel, tú que seguiste muy de cerca toda la rueda de prensa, ¿qué te pareció todo? Primero en forma y luego en contenido. Bueno, yo creo que fue esperpéntica, como las ruedas de prensa que se vienen realizando casi todos los martes últimamente. Es divertido, ¿no? Esto es como ir a... Es divertido. De hecho, hubo momentos en los que tanto la ministra portavoz como el ministro Bolaños se reían con una risa un tanto nerviosa, porque, claro, los periodistas que estábamos ahí en la sala de prensa insistíamos mucho en las preguntas de presupuesto. Fue realmente lo que se preguntó, hubo 6 turnos de pregunta y fue lo que queríamos saber todos, ¿no? Y todo el rato contestaban con lo mismo. Incluso llegaron ellos a decir esa proclama de, bueno, estamos cómodos con estos presupuestos porque al final los hemos aprobado nosotros. Y no es verdad, eso es una mentira, no lo ha aprobado este gobierno, se aprobaron con otro ejecutivo que estaba formado por PSOE y Podemos, no con PSOE y Sumar, fue en otra legislatura, no en la actual y además con otro parlamento. O sea que el gobierno va por ahí deslizando como puede, sacando un poco la cabeza o dando excusas para no afrontar la realidad, pero lo de ayer fue esperpéntico. A mí me parece que si lo llevamos al mundo empresarial, yo como director general o cuando he sido empresario, no podemos plantearnos hacer un año sin tener un presupuesto. Es decir, el presupuesto es lo que le sirve a una empresa para tener una idea de qué quieren hacer, de cuánto estima que van a ingresar, de qué van a poder gastar. Y por tanto, una empresa puede ver si tiene tensión de tesorería, si tiene que buscar recursos. En definitiva, es donde está toda la estrategia de gestión durante un año y por tanto, que cuando lo trasladamos al mundo de lo público, no sepamos, porque es que no sabemos,
porque además, como se estaba comentaba Abel, efectivamente el escenario era anterior, pero es que ahora mismo tenemos una serie de factores exógenos que ni siquiera los estamos teniendo en cuenta a la hora de diseñar ese presupuesto, porque se está mirando en tono interno, se está negociando políticamente de forma interna, cuando es un presupuesto que debería ser casi un presupuesto consolidado con el resto de Europa, porque hay muchos factores que tienen que ver con los aranceles, que tienen que ver con la defensa, que nos cambian el ejercicio interno. O sea, es decir, no solamente hay que pensarlo en ese sentido. O sea, que me parece que sí estaría muy preocupado, yo como ciudadano estoy muy preocupado, porque es como si yo invierto en una empresa y no sé exactamente qué quiere hacer el director de esa empresa. Juan. A mí me gustaría que hubiera presupuestos también, porque te da certeza, le da certeza a la economía, le da certeza al país y a las autoridades que, entre comillas, te pueden supervisar. En un periodo de excepcionalidad como es este, hay que hacer tabla rasa, pero cuando tienes un consenso político nada difícil de manejar, eso te dificulta formular las cuentas públicas en las condiciones que se quieren formular, con lo cual haces la excepción y dices, oye, ¿de dónde saco los 30.000 millones famosos que necesito de presupuesto en defensa? Para mí esa es la gran pregunta. Vivimos en un país sin cultura de defensa y sin cultura de seguridad, con una mayoría progresista alejada de ese pensamiento. Y aquí va a haber una ruptura importante, es lo que veo. Quiero que escuchéis a Miguel Tellado, que es el portavoz del Partido Popular en el Congreso. Vamos a escucharle. Es en este Congreso donde se deben tramitar y votar los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno no ha tenido a bien todavía presentar, pese a ser un mandato constitucional, y que hoy, lamentablemente, en nuestro país están vigentes de forma prorrogada los presupuestos no del 2024, sino los de 2023. Es decir, el Gobierno de España no ha presentado todavía presupuestos generales del Estado en lo que va de esta legislatura. Y tiene la obligación de presentarlos, ¿no? Por ley, por la Constitución, aunque no consigue los apoyos, pero presentarlos sí. Tiene la obligación de presentarlos, según dice el artículo 134.3 de la Constitución. Ayer le preguntamos eso al señor Bolaños y él se va un poco por las ramas. Él ayer pues intentó lanzar una trampa a los periodistas diciendo que también la Constitución recoge que se pueden prorrogar. Claro, sí, se pueden prorrogar, pero primero se deben presentar a la Cámara. Y si una vez que se presentan a la Cámara no se aprueban, evidentemente se pueden prorrogar, pero lo que no quiere el Gobierno es presentarlos y los apoyos. Eso es algo que hasta ahora era insólito. Pero o sea, es que es muy fuerte, porque son las cuentas más importantes de un país. Es la clave de todo lo... O sea, no hay intención de presentarlos, porque es que dicen, como no hay apoyos, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Son las cuentas más importantes. Pero fíjate que echan en cara que en uno de los presupuestos el gobierno del Partido Popular con Rajoy estuvo ampliándolo, pero el escenario era totalmente diferente. O sea, decir, como ha dicho Abel, si tú resulta que no te los han aprobado, obviamente no puedes estar sin presupuestos. Tiras y haces una ampliación. Pero es en un factor en el que tú ya has presentado los presupuestos, claro, probablemente te hayan hecho alegaciones, tengas que estudiarlas, pero lo que no puedes hacer es decir que nadie sabe de dónde va a salir el dinero, porque recordemos que además tenemos el ajuste de las comunidades autónomas, en las que se está diciendo que ahí vamos a tener que meter 83.000. O sea, eso es como si fuera un pozo sin fondo, en el que tú vas diciendo, ahora tiro y voy a tener que reajustar el tema de defensa. Que claro, el último presupuesto manejaba 12.000 millones de euros en defensa. En el presupuesto lo tengo de los últimos años. 12.000 millones que curiosamente además han estado ampliando en ciertas partidas. Estuve comparando el presupuesto de 2018, último presupuesto del Partido Popular, con respecto a este último año, que ha sido una ampliación del 23, y había partidas muy, muy singulares. Por ejemplo, la Casa Real se le paró y solamente tenía un crecimiento del 6% la Casa Real contra el 2018, significa que está por debajo del IPC, mientras que Moncloa ha crecido nada menos que un 55%. Es decir, ciertas partidas las han estado creciendo sin pasar por ningún sitio. Bueno, aunque tal y como pinta, puede seguir prorrogando los presupuestos hasta 2027, ¿no? Hasta que agote la legislatura. Bueno, hay quien dice que como van a dar la amnistía después del verano, que entonces ahí sí generará los presupuestos del 26. Recordemos que los 25 estarían ya vencidos. O sea, que nos hayamos pasado todo lo que está pasando a nivel internacional sin presupuestos, es como si tuviéramos un barco sin remos. Y todo depende, no sabemos dónde vamos. Todo depende de esa amnistía que deja de manifiesto de nuevo que quien maneja los hilos lamentablemente de esta legislatura es un señor que está huido de la justicia en Waterloo, que ayer además protagonizó una imagen para el recuerdo con Arnaldo Otegi. Es decir, que
el gobierno está en manos de dos señores que dejan mucho que desear, que son el líder de H. Bildu y el señor Puigdemont, que ayer se dieron un fraternal abrazo. Bueno. Yo creo que el sudoku es más complejo, no solamente son Puigdemont y Otegi. A mí me preocupa más la izquierda y la desestabilización que te genera tener un partido minoritario imponiendo medidas que tienen un impacto grande en las cuentas públicas. Me voy a publicidad a la vuelta. Hoy Sánchez va al Congreso. Nos va a explicar cómo, cuánto y de dónde va a salir el dinero para cumplir con las exigencias de Europa, para cumplir con las exigencias de la OTAN de aumentar el gasto en defensa. Publicidad y me lo contáis. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado, una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. 8 bienes patrimonio mundial, 12 catedrales y 400 museos. Descubre cientos de castillos y conjuntos históricos. Castilla y León a lo grande. Un viaje que merezca la pena. Siempre haces que merezca la pena. Junta de Castilla y León. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La tertulia capital. Oye, ¿qué esperáis? ¿Qué esperas hoy del presidente del Gobierno, de esa comparecencia en el Congreso, para presentar o para contarnos, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Cuánto? ¿De dónde va a sacar el dinero para el rearme? No, que no le gusta lo del rearme, para la defensa, ¿no? Para la seguridad y para la defensa del país. Yo creo que va a tratar de fijar la idea de que es necesario trabajar en la seguridad y defensa del país, por la amenaza estructural del país, etcétera. Y va a intentar vacunar todo eso y huir de tenemos que poner 15.000 o 20.000 millones o 30.000 millones, que es el tope necesario hasta llegar al porcentaje, para compensar, digamos, la exigencia de la Unión Europea. Mi pregunta es, ¿de dónde van a salir esos 30.000 millones? ¿Del Estado de Bienestar o de dónde? Porque tienen que salir de algún lado. Eso no te lo va a decir hoy. Hoy te va a decir que es necesario que el país se alinee alrededor de esa idea de la defensa, y que si el PP no lo hace, no es un partido de Estado. Recordemos que tenemos reunión de la OTAN en junio. Probablemente hasta junio no va a querer decir de dónde salen las partidas. Entonces va a dar una patada a seguir para pasar Semana Santa. ¿Y va a aguantar hasta junio sin decir de dónde va a salir el dinero? Yo te garantizo que hoy no va a decir... decirlo ni aquí ni hoy, fuera. Hoy no va a decir nada, porque el único momento que tiene que decirlo fuera es en la OTAN. Y la OTAN la tiene en junio, con lo cual va a estar haciendo de trilero hasta esa parte. Es verdad que hoy salía también en la prensa diciendo que la vicepresidenta primera tenía la capacidad de mover ciertas partidas para ir jugando, y veremos a ver cómo mueve esas partidas. Pero es que han movido tanto todas las partidas, y además con cifras no menores, que eran las que estábamos comentando antes, que es que ahora ya se ha desdibujado totalmente el balance que se hubiera podido hacer inicialmente en unos presupuestos generales del Estado, que al final son cómo quieres organizar las partidas. ¿A dónde vas a ir? Desde luego, el Estado de Bienestar, que nos olvidemos de que vamos a poder seguir manteniendo lo que decimos, aunque lo quieran decir. Es verdad que hoy hablará de palabras clave que yo creo que van a utilizar como si estuviéramos jugando en un juego de mesa. Pues va a utilizar la palabra tecnología, va a utilizar la palabra startup, va a utilizar la palabra ciberseguridad. O sea, es decir, va a haber muchas palabras que tienen que ver con que va a querer dar a entender que parte de los fondos europeos los van a dedicar a eso y que van a poder desarrollar.
La estrategia híbrida de defensa. Claro, pero, o sea, es verdad que nosotros somos una potencia, porque tenemos un movimiento importante de exportaciones en armamento. Me parece que el año pasado hicimos algo así como 3.000 millones. Es verdad que tenemos con Navantia la posibilidad de hacer barcos. Es decir, hay cosas que podríamos llegar a hacer, pero el problema que hay es que no se atreven a decir nada porque internamente ni siquiera el gobierno tiene una única voz. Y vamos a volver a ver dentro de nada que no sé... O sea, yo estoy seguro que la primavera va a venir cargada de OTAN no, bases fuera. O sea, vamos a volver a aquello que hace muchos años que ya no recordábamos. Pero lo van a volver, ¿por qué? Pues porque las izquierdas que tienen que volver a recolocarse, o sea, un Sumar, un Podemos que están tocados, tienen ahora mismo una banderita para poder cogerla. Y esa la van a apoyar. Yo no podía estar más de acuerdo tanto ¿Vas a decir una maldad por la cara que estás poniendo? Con Antonio y con Juan por todo lo que dicen. Evidentemente va a ser un capítulo más de demagogia, eufemismos, rodeos, perífrasis, circunloquios de Sánchez para pues hablar de esas palabras que no quiere mencionar y que, bueno, pues lo quiere meter todo dentro de la seguridad. No se va a concretar, yo creo que no va a dar ninguna fecha ni va a concretar plazos, pero sí creo además que él va a tratar de sacar pecho porque se quiere convertir o lleva tiempo intentando ser ese adalid contra el trumpismo y va a intentar lanzar un poco esa idea de que él está como parapeto contra muro de todo lo que viene desde la Casa Blanca y hay que hacerle frente. Y ahí es donde él yo creo que va a intentar un poco sacar la cabeza y poner ahí sobre la mesa ese mensaje que quiere dar para traerse un poco también a su lado pues a esos socios de izquierda que tiene a su alrededor. Pero yo creo que va a ser también una sesión que va a dejar muchos titulares. Yo le haría una pregunta en relación a todo lo que ha salido del ataque de los hutíes en el Mar Rojo y de la intervención del ejército americano para defender el comercio global. El ejército español, a mí como empresario, si yo tengo la cadena de suministro en Marruecos o en otro país, digamos, entre comillas, conflictivo, sin ser conflictivo, ¿hasta qué punto me defendería a mí? ¿Defendería mi negocio y defendería mi capacidad competitiva global? Esa es mi pregunta, porque, por ejemplo, en el Mar Rojo ni se nos ve, ni se nos espera, ni estamos. O sea, ya hace no sé cuántos años pasó lo de la alacrana en el Cuerno de África, pero realmente espero que mi gobierno me defienda y defienda también mi capacidad para competir globalmente. Yo recuerdo cuando tuve un profesor, Marvin Zonis, que era asesor de Bill Clinton, que él siempre decía que los países tenían dos maneras de tener un procedimiento internacional, que era o a través de las embajadas o a través de los ejércitos. Estados Unidos lo hace clarísimamente, 850.000 millones de dólares es lo que pone encima de la mesa, que es en defensa. O sea, ellos son mucho más importantes en defensa que en embajadores, porque de hecho al pobre nuevo, digamos, jefe de embajadores que tiene, lo están inundando, mandando tantos amigos que al final tiene una visión bastante rara desde el punto de vista de las embajadas. Pero en España el problema que hay es que las embajadas están peleadas con el ministro, pero es que además el ejército no está en condiciones de salir. Si no tenemos a la Guardia Civil bien armada, como decía Juan, para poder defendernos internamente, imagínate como para poder salir a ir a buscar otros territorios. Es verdad que siempre nos han mandado, pues yo creo que cuando hay algún tipo de problema, pues nos mandan para que ayudemos en algún tipo de situación en la que el ejército va más para caos o situaciones un poco humanitarias, porque siempre lo que se vende es el concepto humanitario de nuestro ejército. Nuestro ejército va con camillas, no va con armamento, pero yo creo que un país que se preste en esta situación que está quedando tiene que tener claro una de las dos cosas, y ahora mismo no tenemos ninguna de las dos. Ni las embajadas tienen un posicionamiento claro de política de qué es lo que quieren hacer. Y volviendo a lo que decías tú de qué puede pasar hoy con el presidente de gobierno, yo creo que el presidente de gobierno va a utilizar hoy su primer día de campaña internacional para su posible futuro internacional. ¿Ah, sí? Fíjate, yo creo que hoy... Desarróllamelo, como me dirían en el colegio. Yo creo que el día después tiene que ver con fuera de España, del señor Sánchez. Sí, el día después, primero, ¿para cuándo? 2027. ¿Va a aguantar pues toda mira, la legislatura? va a depender del mes de septiembre. Es decir, si se consigue adelante sacar lo de la amnistía y Puigdemont le vota los presupuestos para el 26, aguanta hasta el final. Si no lo consigue porque por cualquier motivo no se lo pueden aprobar, pues yo creo que las adelanta. Y estamos hablando que las tendrá que adelantar a lo mejor un año, ¿no? Porque cada vez está habiendo peores resultados. Pero yo estoy convencido, y me ha llegado por distintas fuentes,
que él está apostando por alguna posición internacional. Y intervenciones en las que tiene que hablar de la defensa, de la seguridad y de parar a Trump es un poco su posible bandera de enganche para poder tener un futuro internacional, porque yo no le veo aquí como jefe de la oposición, ¿eh? A mí me gustaría preguntarle a Antonio, que ya que nos avanza esta información, que nos diga en qué lugar podría caer el presidente Sánchez, a ver dónde le querrían con los brazos abiertos. Pues yo creo que en algo que no va a tener mucho papel, que es la ONU. O sea, ¿por qué? Porque va a ser más postureo que otra cosa. Exacto. Porque con Estados Unidos que le va a dar de lado a la ONU, porque Estados Unidos, lo ha dicho Trump, que él pasa de estar ha perdido tiempo en eso, es un sitio ideal para que pueda llegar y pueda estar él, porque me parece que es lo que le puede gustar más, porque le permite viajar mucho. ¿Y tú lo ves así, Abel? Bueno, sí, lo que está claro es que él va a tener que seguir en primera línea y posiblemente fuera de España. Hay que recordar que, al margen de la situación política que tiene este país, que ahora mismo pues realmente lo que hace Pedro Sánchez es residir en la Moncloa, no gobernar, hay que tener en cuenta que la situación judicial de su entorno es muy complicada y los próximos meses va a ir a peor. Y yo creo que el señor Pedro Sánchez no va a dar un paso a un lado para marcharse a su casa. Quiere seguir en primera línea y en la medida de lo que pueda es controlar. Y yo lo he demostrado, por ejemplo, con todos estos paracaidistas que ha dejado colocados en las federaciones territoriales dentro del partido, que son ministros en el fondo, que no está preparando unas, digamos, elecciones autonómicas. Lo que está preparando es el futuro del sanchismo cuando él se vaya de España, de primera línea del Partido Socialista, que como puede ser, y dice Antonio, pues puede ser un cargo internacional para que los suyos sigan controlando el partido desde dentro. Oye, antes de pasar al tema de los aranceles, que me interesa mucho, con el tema del rearme, hemos mirado a España, pero el conjunto de Europa. Ahí Europa tiene un desafío muy importante, porque estamos hablando de una mayor inversión en defensa, pero esto tiene que ser muy rápido, porque para frenar o parar cualquier otro ataque o cualquier otra locura, por ejemplo, de Putin ahora sale reforzado. O sea, tiene que actuar de forma no lo puedes hacer muy rápido. El problema es que no lo puedes hacer tan rápido. Entonces tenemos la batalla perdida. El problema es que no puedes ir al 2030, ¿no? Tienes que ir al 2040 y tienes que llegar a un acuerdo transitorio con los Estados Unidos. El kit para preventivo, ¿no? ¿Cómo lo llaman? El kit de supervivencia. El kit preventivo de supervivencia que permita a las empresas norteamericanas vender en Europa y armar nuestros sistemas y armar nuestros ejércitos y nuestras fuerzas de seguridad. Pero Europa no puede ser autónoma en cuanto a defensa y en cuanto a seguridad en 5 años. Es una locura. Pensemos en cuánto se tarda en diseñar y en poner en funcionamiento una fragata, no solamente en hacer el barco que comentabas antes, Abel, de Navantia, es decir, es parte del barco. Es lo mismo que cuando hablas de un data center, el coste del terreno es una cosa, pero el coste del equipamiento del centro es aproximadamente el 80%. Los sistemas de armamento y de navegación de una fragata son en un 80-90% americanos y tienes que tener el clearance del gobierno americano para instalarlos en una fragata. ¿Y qué pasa si esa fragata patrulla por el mar Mediterráneo? ¿Qué va a pasar con Rota? ¿Qué drones tenemos nosotros? ¿Vale? Realmente el asunto es sensible, serio, y hay que tener sentido de la urgencia, y hay que tener consenso de país y cultura de país. El único que yo veo que ha dado un paso adelante importante es Alemania, que es el que puede empezar a cambiar la aguja, que han dicho que va a hacer una inversión importante. Recordemos que lo que se habla en Europa son 800.000 millones. Estados Unidos, por lo que decía ahora mismo, el presupuesto que tiene en defensa son 850.000 millones de dólares. Es decir, que vamos a invertir entre todos lo que él invierte cada año. Es decir, no se trata de competir porque Estados Unidos de lejos... O sea, cuando hablamos del rearme, o sea, es que China tiene 270.000 millones de dólares. O sea, es decir, es una diferencia enorme entre Estados Unidos y China, aunque pareciera que es que están muy igualados, ¿no? Es verdad que tecnológicamente hay cierto tipo de armamentos que se ha demostrado ahora en el caso de Ucrania, ¿no? Que con barcos prácticamente con lo que sería grandes barcos rusos están siendo hundidos por pequeños digamos barquitos que van con detonación, y eso, bueno, pues eso te hace que se pueda cambiar. Pero lo que sí está claro, y yo estoy de acuerdo con Juan, que es la tecnología es un factor determinante. Desarrollar de forma autónoma esa tecnología a Europa le va a llevar mucho tiempo.
Me voy a publicidad. A la vuelta, hoy vamos con tema aranceles. Ayer Standard & Poor's decía que el caos de los aranceles le restará 0,4 puntos al PIB europeo. Hablan ya del tsunami arancelario el 2 de abril y puede pasar, o sea, los escenarios, porque esto cambia cada hora. Bueno, ahora estamos tranquilos porque Trump estará durmiendo, pero aquí la marcha y el baile empieza como a las 2, las 3 de la tarde, que puede pasar cualquier cosa. Publicidad y me lo contáis. Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple 1 año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo. Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprodecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprodecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Desde luego las guerras comerciales no benefician nunca a nadie. Ahora bien, si esos aranceles, lógicamente, afectan directamente al sector, a los sectores productivos de nuestro país, a los productos, lógicamente, no solamente también españoles y europeos, como ya ha sucedido en el caso del acero y el aluminio, Europa, lógicamente, trasladará, y España trasladará, por supuesto, una respuesta contundente en defensa, por supuesto, al producto, a los productos españoles y, por tanto, a los productores españoles. Bueno, respuesta contundente. ¿Qué puede hacer España en solitario? Porque yo entiendo que aquí tiene que ser la Unión Europea en su conjunto el que debe y el que puede responder. Aquí cada país no puede atacar o responder a Estados Unidos en solitario. A ver, este es un comentario, uno más, que se hace para consumo interno, porque esto no lo pueden decir en Europa. O sea, en Europa estoy de acuerdo contigo que tiene que ser un movimiento global. Es verdad que por países hay países que tienen una balanza más equilibrada o no. Nosotros, la balanza está a favor de Estados Unidos. O sea, España importa más que exporta a Estados Unidos. Al pobre que le va a venir mal, pues es a mis paisanos de Jaén con el aceite, con la aceituna. O sea, es decir, nos va a tocar a una parte importante del agro que le va a tocar otra vez más cuesta arriba. Lo cierto que esto va a ser inflacionista, o sea, nos va a tocar un golpe duro otra vez. Nos hemos acostumbrado a que parecía que tenemos controlada la inflación un poquito en Europa, se nos va a descontrolar otra vez. En el fondo, Estados Unidos lo que quiere con esto, creo, es frenar un poquito, hacer un frenazo, un frenazo suave de la economía americana para que así los tipos de interés bajen y poder refinanciar la deuda. Estados Unidos tiene una deuda enorme y eso es lo que yo creo que está jugando fuerte. Porque ¿por qué está tan acelerado Donald Trump? Porque por edad, ya sabe que le queda el último mandato, sí. Le quedan 3 años por delante, quiere jugar todas las cartas fuertes y para que pueda tener una economía más saludable tiene que refinanciar su deuda. Entonces, con esto lo que está haciendo es frenar un poquito la propia economía de Estados Unidos, porque va a ser inflacionista también para Estados Unidos. Y entonces hacer que el Fondo Monetario Internacional pues juegue un poquito con los tipos de interés. Bueno, hoy JP Morgan habla de 5 escenarios para este tsunami arancelario. Habla, en primer lugar, que Trump imponga tarifas que repliquen el nivel de IVA que cargan los países que comercian
negocian con Estados Unidos. Otro escenario, arancel universal del 10%. El tercero, tarifas del 25%, importaciones desde Canadá y también desde México. Cuarto, aranceles sectoriales, por sectores. Y luego el quinto, pues aranceles recíprocos. Aquí tú disparas, pues yo ataco más. O sea, esto le podría restar, ayer decía Standard & Poor's, al crecimiento económico 4 décimas. Y ya están contando que allí la reacción en Estados Unidos es que muchas de las grandes fortunas están pensando, todavía no saliendo, pero pensando en localizarse en Suiza. Tú, a ver, ¿cómo estás viendo todo esto? Bueno, yo creo que al final aquí la lectura es que salimos perdiendo todos con esta guerra arancelaria. No creo que haya nadie que salga beneficiado más allá de los intereses de Trump que estábamos poniendo encima de la mesa, porque Antonio lo ha planteado muy bien. Pero al final yo creo que las diferentes economías, Europa, por mucho que diga la ministra portavoz Alegría que nosotros también vamos a contraatacar y demás, que lo dice sin tener a lo mejor el visto bueno de Bruselas, al final salimos perdiendo todos, y yo creo que ese es el problema, que a largo plazo o en el medio plazo tenemos que encontrar una solución, y parece que de momento no la hay, porque por un lado y por el otro siguen tensando la cuerda. No sé cómo lo ve Juan, pero desde mi punto de vista yo creo que el futuro que tenemos ahora mismo es que tienen que llegar a una solución, y la solución parece que a nosotros no nos llega. Bueno, la parte positiva de todo esto, de este shock externo que se llama Donald Trump, que en 60 días ha descolocado el mundo, es que a Europa la ha hecho reaccionar, ¿no? O sea, en Alemania hemos tenido en tiempo récord una coalición entre los dos grandes partidos. Hemos tenido también esa flexibilización del gasto. Nos estamos poniendo las pilas rápidos con el tema del rearme. Bueno, voy por orden. Son muchas cosas. ¿No? Uno, o sea, por ver algo positivo, vamos. Que es Trump no es un villano. Es decir, yo estaba leyendo ahora que Bloomberg dice, con un mundo en el que vivimos, que necesita un villano como el de James Bond. Es decir, Trump yo no creo que sea un villano. Trump es un negociador, es un deal maker, es un jugador de póker, y con los aranceles juega. Hoy te pongo 20, mañana te quito 10 y ya veremos cómo va. El asunto con Canadá y con México es el principal corredor de comercio de América. ¿Vale? Y él tiene que administrar, no puede arriesgarse a una cierta dependencia. Y luego el asunto del fentanilo y la seguridad en México es un problema estructural para Estados Unidos desde el punto de vista social. ¿Qué hago? Negocio con los aranceles. 2, Alemania. Alemania es un problema porque Alemania va camino de la japanización. Es decir, Alemania era el motor de Europa y se nos está quedando atrás, está quedando anticuado. Alemania confiaba mucho en China y en el potencial que podía tener en China y se ha quedado atrás. Ahora han dicho, hombre, pues con esto igual de Rheinmetall y la estructura que tenemos de compañías de defensa, podemos empujar y podemos crear una cadena de suministro alrededor de esta industria que nos permita sacar de nuevo la cabeza. El pacto que ha habido de gobierno en Alemania es un pacto fundamentalmente pragmático, ¿vale? Porque la división de bloques, si miras los resultados, sigue y es la misma que hay en Europa. Y luego la gobernanza de la Unión Europea, pues seguimos a por uvas. Vamos a ver qué capacidad tiene von der Leyen de decirle a Sánchez, el 3% en el 28 no, lo quiero ya, ¿vale? Porque ese es el problema realmente estructural. Seguimos teniendo dependencia del gas ruso. Nadie habla ahora de dónde va a venir el gas y qué vamos a hacer con el gas. ¿Vale? Para mí la dependencia energética, porque funcionamos con energía. ¿Qué precios de energía vamos a pagar? Entonces, todo esto está bastante revuelto. Hablamos de aranceles, pero a lo mejor los aranceles no son lo más importante porque son una maniobra de distracción. ¿Tú crees que sí, que es una maniobra de distracción? Yo creo que está imponiendo un nuevo orden mundial. Mira Rusia. O sea, Rusia era su enemigo y lo ha puesto al lado. Estructuralmente yo no he visto un cambio todavía, ¿vale? En el que, digamos, vamos a tener aranceles. Lo que ha habido son amenazas, lo que ha habido son declaraciones. Mucho ruido y pocas nueces. Pero a sus socios, al final, los está machacando. Yo creo que y a sus enemigos los está poniendo al lado. Les está cediendo todo. Sí, mira, fíjate, Rusia. Pero en la etapa anterior, lo que se veía, el escenario un poco de la jugada era una Europa que estaba un poquito mirando otras cosas, porque estábamos mirando lo bonito del medio ambiente y otra serie de cosas, mientras que Estados Unidos era un poco el que asumía parte de los costes de mantener esa calidad de vida. Lo que ha hecho Donald Trump es mirar cómo cambia otra vez la jugada. O sea, con las mismas cartas ha dicho, ahora no jugamos al cinquillo, vamos a jugar al póker, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Dice, bueno, pues si mi enemigo principal es China, lo que voy a hacer primero es quitarle a Rusia, traérmelo de mi lado, para que así China quede en una situación un poco más. A mí el único país
que no escucho y que me preocupa que no esté en la jugada es la India, que tiene suficiente tamaño como para ser un player importante, por tamaño y por todo, y a mí me parece que por tecnología también, y ahí es una jugada, India tiene que irse para un lado o para otro, y yo creo que Europa debería acercárselo más por el hecho de la... Ese es un buen punto, que nos vamos nosotros, no, bueno, os vais vosotros, yo me quedo, os vais a pedalear, que yo me quedo con los mercados. No trabajes más de 8 horas. No, bueno, si yo te contara. Juan Rivera, 37,5. Antonio Díaz Morales, Abel Martín García, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es infinito. Chicos, gracias, buen día. Gracias, adiós, buen día. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera un predominio de cielos poco nubosos en la mitad sur y cielos nubosos en la norte que tenderán a despejar. Habrá lluvias débiles en el Cantábrico Oriental, norte de la Ibérica y Pirineos, con posibilidad de chubascos en Cataluña y el sur de la Ibérica por la tarde. En Canarias y Baleares, cielos nubosos con tormentas en Mallorca y Menorca. Las temperaturas máximas subirán en el Mediterráneo, centro, sur y noroeste, mientras que las mínimas se mantendrán estables con descensos en el noroeste y ascensos en el nordeste. Se esperan heladas débiles en montañas del norte y del sureste. Los vientos serán flojos o moderados en la península y Baleares, el Cierzo en el Ebro y la Tramontana en el norte de Baleares podrán ser fuertes, con rachas muy fuertes en Ampurdán. En Canarias, moderados con posibles rachas fuertes. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y miramos a los mercados para ver cómo viene el miércoles. Cruzamos el ecuador de la semana. Ya, recta final de mes. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene el miércoles? Pues con movimientos muy estrechos. Los futuros de los índices europeos muestran cambios poco importantes. El del IBEX 35 arriba un 0,10%. Seguimos pendientes del ámbito geopolítico y también en la cuenta atrás ya para ese 2 de abril, día en el que tendrían que entrar en vigor los aranceles estadounidenses a los productos europeos. Los inversores descuentan que se van a suavizar esas tasas anunciadas. Hoy en España contamos con la publicación de la lectura final del PIB en el cuarto trimestre y en el conjunto de 2024. También conoceremos datos de turismo de residentes. En el ámbito empresarial, Enagas celebra su Junta General de Accionistas y Sabadell descuenta dividendo complementario a cargo de 2024 por importe de 0,12 euros brutos por acción. Paga el 28
de marzo. Desde Estados Unidos llegan las solicitudes semanales de hipotecas y los pedidos de bienes duraderos del mes de febrero. Tenemos la prima de riesgo en 62 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,41. En Europa, Paloma. Vienen teñidos de verde los futuros en el resto de plazas europeas. El de la bolsa parisina subiendo un 0,4, el de la bolsa alemana un 0,45, futuro del Eurostock arriba un 0,33%. Hoy la información nos llega desde Reino Unido, dato de inflación, caída leve al 2,8% en febrero, situándose justo por debajo de las expectativas de los analistas y 2 décimas también por debajo del dato del mes de enero, descenso que responde a una caída en los precios de la ropa y de los alimentos. Otras compañías protagonistas para hoy, tenemos a Sanofi, la farma francesa ha recibido la autorización de la FDA, de la Agencia del Medicamento Americana, por una vacuna candidata contra la clamidia, también pendientes de Renault, que tiene nuevo consejero delegado de su unidad de vehículos eléctricos, Josep María Recasens, y también pendientes de Porsche, que va a hacer público sus resultados. Sí que sabemos que el mayor accionista de Volkswagen planea aumentar las inversiones y diversificar sus participaciones después de haber informado de una pérdida de 20.000 millones de euros en los resultados debido a las amortizaciones de su participación en Volkswagen. ¿Más referencias cuáles? Pues mirando a los futuros en Estados Unidos, lo que nos dicen es que la apertura va a ser muy plana. Hay una cierta tendencia negativa para los futuros estadounidenses. En cuanto a las bolsas asiáticas, el Nikkei termina la sesión con una subida del 0,73%, bastante plano también la bolsa de Shanghái y avances en Hong Kong del 0,6%. En las materias primas tenemos el crudo Brent, el barril de referencia en Europa, en $72,54, $69,17 para el crudo West Texas. Mirando al mercado de divisas, cruce euro-dólar en rojo para nuestra moneda, 1,0784. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y hoy el mercado qué esperar? ¿Cómo viene? Bueno, mercado viene ligeramente al alza. Esperamos una sesión bastante tranquila, a falta de datos macroeconómicos importantes, con la sorpresa positiva del IPC de Reino Unido, 2 décimas por debajo de lo previsto, lo que aumenta la posibilidad de nuevas bajadas de tipos por parte del Banco de Inglaterra, que actualmente están en el 4,5%, y a la espera del dato de pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos, que sí que podríamos ver una caída hasta el menos 1% desde el 3,2% anterior, que confirmaría el enfriamiento de la actividad económica americana. Pero esperamos un día bastante tranquilo con una apertura ligeramente al alza. ¿Qué esperas y cómo se está comportando en estas últimas jornadas el mercado de la renta fija y también el euro-dólar? Bueno, el mercado de la renta fija últimamente estamos viendo sesiones de más tranquilidad. Ayer vimos caídas por parte de los bonos americanos, 2 puntos básicos y ligeros repuntes en los bonos europeos. No esperamos muchos movimientos a la espera del 2 de abril con la política arancelaria de Donald Trump. Y en el tema de la divisa, nosotros somos optimistas para este año con el euro frente al dólar. Estamos estimando de aquí a final de año que el euro-dólar esté en la banda entre el 1,10 y 1,12. Esperamos repunte del euro frente al dólar. ¿Y del IPC en Reino Unido qué te ha parecido la cifra? ¿Cómo puede afectar al mercado? Sorpresa positiva. Dato anterior 3%, los analistas esperaban 2,9, 2,8, ha sido 2,8, 2 décimas mejores. La verdad que ha sido un dato muy favorable para los miedos y temores que hay a los riesgos de inflación que estamos viendo por los aranceles, y creemos que eso el mercado lo va a cotizar positivamente y aumenta las posibilidades de que el Banco de Inglaterra pueda bajar tipos. Nosotros esperamos 2 nuevas bajadas y que se sitúe de aquí a final de año en el 4%. Estupendo, David Cortina, gracias y buen negocio y buen día. Gracias, Susana, buen día. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla